Bueno, pues seguimos ahora con el programa, ahora con esta mesa que ya saben es la que más me gusta, las salidas de emergencia Ajá, ante la crisis climática, así exactamente. estamos ante todas las múltiples crisis, salidas de emergencia, con los biólogos, la mesa de biólogos que tantísimo me gusta, ya las extrañaba verles, Marjorie González, Omar Igualmente, Arellano, Andrés Creyman, acá Hola, están. hola. Y nosotras, ¿qué creen? No somos Arturo ni Alejandro. No, ninguno de los dos. Hay reemplazo para ambos. Estamos también en salida de emergencia acá y en entrada de emergencia nosotras. Pero pues muy bienvenidos como cada viernes, queridísimos. saludos, saludarlas. Digo, un encanto saludarlas, eso. Sí, qué bueno volverlas a ver. Y Sí, bueno, pues hoy vamos a empezar con este tema que habían preparado y que tiene que ver con algo que estábamos platicando hace Sí. rato, Ingrid, las contaminaciones de la ciudad, de los programas, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. No sé quién quiere empezar a platicarnos un poco de esto del hoy no circula, ha funcionado, no ha Ajá. funcionado, los programas que se están anunciando. ¿Quién quiere abrir Pues el tema? yo creo que Andrés tenía Exacto, la introducción. Tenía la exacto. introducción. Yo agarro la guitarra, porque justo voy a tocar un tema, o sea, lo voy a abordar desde donde a mí me gusta, que es los aspectos históricos, ¿no? Ujú. De que la contaminación actual no nace de la nada, sino de un proceso histórico. Entonces, la contaminación entendida como el fenómeno de desechos del metabolismo social siempre ha estado presente en todas las sociedades humanas. Ahora, en particular, la contaminación atmosférica, que es la que hablaremos hoy, se vuelve una constante a partir de la revolución industrial, es decir, de finales del siglo XVIII y XIX, con la intensificación del uso del carbón. Y esto da pauta a un hermoso ejemplo de las llamadas polillas de Darwin. O sea, de cómo nos dimos cuenta de repente que el carbón estaba contaminando y afectando a los seres vivos de la naturaleza. Estas polillas moteadas, en inglés es pepper, moth pepper, o sea, polillas ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de esta especie, pimienta. Están extendidas en toda Gran Bretaña e Irlanda, tanto en las ciudades como en el campo, y se posan principalmente en los troncos de abedule, cuya corteza parece blanca por estar cubierta de líquenes, por lo que las polillas salpicadas, es decir, las más blancas, predominan a las negras, ¿no? O sea, había más polillas blancas que de las negras. Aquí viene lo interesante. A mediados del siglo XIX, muchos empezaron a observar que en los alrededores de los pueblos y las ciudades empezaron a predominar las negras sobre las blancas, es decir, empezó a haber más polillas negras que las blancas. Y entonces, ¿cuál era la razón? Pues que los abedules habían perdido los líquenes y su corteza oscura. Entonces, la corteza oscura le daba protección a las polillas negras y no a las polillas blancas sobre los depredadores. Esto, en términos de la biología evolutiva y de la selección natural, le sirvió a Darwin para explicar cómo la selección natural de una característica puede ser afectada por las condiciones ambientales. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, que lo que dice, las polillas, cuando el tronco era blanco, se camuflajeaban mejor y dejaban más descendencia y viceversa. A mediados del siglo XX, con la sustitución del carbón por el petróleo, regresaron los líquenes a los troncos de abedul y entonces las polillas blancas volvieron a ser las dominantes. Esta anécdota para mí, en realidad, muy buen ejemplo de nuestras acciones, cómo nuestras acciones afectan al entorno, pero más que cualquier afectación, de repente nos dicen que cualquier afectación, cualquier contaminación, siempre hablamos de muerte. Y en realidad, los seres vivos tenemos la capacidad de sobrevivir a condiciones de cada vez más estrés. Y eso creo que permite dar la pauta
a mis otros dos colegas. Ahorita que estaban hablando de si que eran blancos, si eran negros, Ingrid, me acordé de otro tema del que no vamos a hablar en esta mesa, pero que tenía que ver con las fumatas, fumarolas negras y las fumarolas blancas. Los humos y yo blancos y los humos sí, negros que han brotado de ciertos lugares yo dije, de las hegemónicos. colillas a las fumarolas, no hay tanta diferencia en el tiempo. Pero bueno, no sé, Ingrid, pregunta que tengas. Sí, me parece muy interesante hacer el análisis desde un punto de vista histórico, porque evidentemente no puede uno atribuir, digamos, el problema solo a cosas tan contingentes y tan actuales, sino que por supuesto que hay cambios que se van dando en el tiempo, ¿no? Y esto de las polillas me parece bien interesante porque efectivamente cómo las condiciones ambientales modifican esa selección natural. Y no solamente pasa en México, esto es algo que yo le decía a Dani, es muy atingente a Latinoamérica porque la contaminación ambiental de las ciudades, de las megalópolis, ¿no? De estas ciudades muy grandes, es un problema transversal. Entonces no sé si podemos seguir abordando eso en el sentido de pensar, bueno, ¿sirven las medidas como de contingencia que se toman? ¿Tiene eso algún efecto o en realidad es un problema estructural? Más capitalista, podríamos decir, que habría que abolir el capitalismo para que se resolviera. No sé, a ver, ¿qué nos pueden contar? Marjorie, tú Si que te quieren, sabes la historia le sigo del Hoy No justo Circula. con la historia del No Circula, y porque efectivamente empezó también refiriéndonos a Inglaterra, porque en 1989 empezó a haber una crisis de contaminantes atmosféricos tan grave que efectivamente como decía el presidente, para los jóvenes empezaron a morirse los pajaritos, así, literal. Y eso recordaba la crisis que hubo en Londres en los años 40, si no me equivoco, que tuvieron una inversión térmica durante varios días y ahí sí murió muchísima gente, ¿no? O sea, miles de personas. Hay quien quiera ver el tema en la serie esta de The Crown. Hay un capítulo, creo que es el tercer capítulo, que además habla de la intervención de Winston Churchill para ocultar las responsabilidades políticas y de las empresas en esta contaminación. Entonces a todo el mundo se le prendieron las alarmas y comenzaron una serie de medidas, entre las que está el No Circula, pero no fue la única. La verificación de los autos, con el paso del tiempo salió la refinería que había en Azcapotzalco, salieron muchas industrias, por ejemplo, los baños públicos antes muchos de ellos empleaban leña o llantas para calentar el agua y se obligó a que fuera con gas. Muchos baños públicos cerraron porque no pudieron contender con las nuevas medidas. Y también hubo un esfuerzo para cambiar el contenido de plomo y de azufre en las gasolinas de Pemex. Entonces, son paquetes de medidas muy completas y para reducir lo que llaman contaminantes atmosféricos criterio, que es el monóxido de carbono, el plomo, el dióxido de nitrógeno, el ozono, las partículas suspendidas y el dióxido de azufre. Hay muchos más contaminantes y ese es uno de los problemas que tenemos actualmente en la Ciudad de México. Pero esos son los más importantes en parte porque son los más dañinos y los más comunes. Y hay un tema allí bueno, se instala una red de monitoreo que es muy avanzada. La red de monitoreo atmosférico está en muy buenas condiciones, esa red, y que permite un seguimiento cotidiano. Entonces, el problema, particularmente con No Circula, es que sí llegó un momento en que, bueno, primero era sacar autos para bajar los índices de contaminación, pero luego se trató de que el No Circula le diera un incentivo a quienes cambiaban autos y que tuvieran catalizadores, que tuvieran nuevas tecnologías. Y entonces comenzó a ver este asunto de, bueno, si tienes estos autos de nueva tecnología, puedes circular. Y la idea era correcta, ¿no? Sí permitió cambiar todo el parque vehicular sin obligar de tajada a la gente así de mañana todos quemen su carro. No, eso no era posible, pero ayudó. El problema es que con el paso de los años, y no solo en México, también en Francia, por ejemplo, se notó que esa medida traía un subproducto indeseable, que es el que la gente empezó a comprar autos
quien podía. Y entonces, cuando hay contingencia, saco el auto bueno, pero cuando no hay contingencia, saco 2 o 3 o 4 autos, ¿no? Yo alguna vez me tocó repartir placas en la Ciudad de México y encontré y en el Estado de México y en Naucalpan nos encontramos una familia que tenía 5 autos. Y bueno, pues ellos circulaban todos los días, ¿no? Entonces, esa diferencia, pues esa problemática, hay un momento en que muchos especialistas, que es entre el gobierno de Ebrard y el de Mancera, muchos especialistas empiezan a decir, esto ya se agotó. Entre ellos, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que es especialista en estos temas. Y empezaron a decir, a ver, hay que tomar otro tipo de medidas porque el modelo del no circula está agotado, que tenían que ver con mejorar el rendimiento del combustible, metiendo híbridos, aumentar la red del sistema de transporte público, en particular el BRT, el Bus Rapid Transport, el Metrobús, y también recuperar la... Y bueno, eso ya en un segundo momento, cuando ella es gobernante de la ciudad, con trolebuses, cablebús, metrobús y además un sistema articulado, que eso es muy importante, que no fueran sistemas inconexos, sino articulados. Pero en realidad, este impulso tan fuerte lo tiene sobre todo el último sexenio. Entonces, y ese es nada más los contaminantes que tienen que ver con los automóviles. Y hay un montón de otros contaminantes que es donde tenemos una broncota. Pero para concluir, lo que quiero decirles es que sí mejoró la calidad del aire en muchos de los contaminantes criterio, pero seguimos teniendo problema muy fuerte con el ozono y las partículas y el material particulado, que además el problema con ese es que ninguna concentración es saludable. Todas las concentraciones del material particulado son cancerígenas. Entonces ahí tenemos una broncota. Uf, qué susto, qué emocionante. Bueno, vamos a seguir en esta misma línea, Omar. Y la pregunta que tenía Ingrid, en el caso de las megalópolis, Ciudad de México y muchas otras que hay con estos problemas, ¿qué más se puede hacer o qué sí se puede hacer para revertirlo? ¿Hay salidas, no hay salidas? ¿Es irremediable? ¿Tenemos que mudarnos y crear otras ciudades, regresar al campo? Irnos al campo, ¿no? Salir de la ciudad. A la Patagonia. Ir a la Patagonia, que todavía hay agua, No, que todavía hay cosas. Que todavía tiene muy poquita gente en comparación con el territorio. ¿Qué es lo que hacemos con las megalópolis? ¿Qué hacemos con las megalópolis? Bueno, es que yo creo que hay que evaluar, vamos a partir de evaluar lo que hemos hecho. Y entonces, está muy interesante, les recomiendo que ingresen a la página de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que publicó el año pasado los 10 años que lleva esta comisión. Pero esta comisión tiene antecedentes desde el salinato. O sea, esta es una estructura priista. Primero que nada, es una institución priista, de herencia priista. En el 1989, inicia el Hoy No Circula. En 1992, Carlos Salinas de Gortari, ¿no?, en el gobierno de él, crea la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Cuando llega Ernesto Zedillo, le cambia el nombre y ahora se llama Comisión Ambiental Metropolitana. Y cuando llega Peña Nieto, por eso les digo, es una institución priista, le cambia el nombre finalmente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Durante todos esos años solamente hemos tenido 3 coordinadores de la comisión, y en esta comisión, en la última versión, se incorporó pues el estado de Querétaro. Hay un comité científico con gente muy destacada en el ámbito, y bueno, en el ámbito de investigación, en términos de contaminación atmosférica, gases de efecto invernadero, y etcétera. Pero utilizando el mismo informe, nos encontramos con que de las 61 estaciones de monitoreo que hay desde 2013 a 2021, todas exceden los límites máximos permitidos de la OMS en partículas suspendidas 2.5. Que las muertes prematuras se han mantenido sin muchas variantes, y si se analiza por contaminante,
El único que ha descendido las tasas prematuras de muerte es en relación con los dióxidos de nitrógeno o los NOx, pero no así con las partículas de 10 micras ni de ozono. Y además, hay una incertidumbre respecto a los datos porque no todas las estaciones funcionan bien. Y entonces hay un capítulo que les invito a revisar, que es precisamente sobre el aprendizaje de estos 10 años, en donde identifican que faltan sitios de monitoreo, falta calidad de los datos, falta verificación de los datos, falta técnicos de los datos, bueno, que analicen los datos, faltan recursos, falta personal capacitado, ya lo comenté, y que, bueno, la exposición de la población a largo plazo no cumple los criterios establecidos para la protección a la salud respecto a la Organización Mundial de la Salud. Y entonces uno se pregunta, bueno, está bien, tiene un buen diagnóstico, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, es decir, bueno, 10 años, ¿qué ha ocurrido? Y por lo que se observa, pues sí, el hoy no circula realmente no tiene un impacto significativo en la disminución, porque hablan de que en el periodo de marzo a mayo los niveles de ozono se incrementan y en el periodo de noviembre a mayo las partículas 2.5 se incrementan y en la temporada de lluvia disminuye la contaminación y los días más contaminados son Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, que además todo el mundo acostumbra, todas las alcaldías, a lanzar pirotecnia y eso lo atribuyen a la pirotecnia. Y finalmente rematan diciendo que hay que ahora regular a las motocicletas y mejorar la estimación de los incendios. Que me parece muy pobre, la verdad, las recomendaciones que hacen hacia ellos mismos, porque lo que nos muestra es que el problema ha superado a esta comisión y creo que es momento de empezar a renovar la forma en cómo entendemos la contaminación atmosférica en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, porque se sigue expandiendo la zona urbana, se sigue expandiendo la industria y seguimos teniendo muchos días, nuestra ciudad es la más inmóvil en términos de movilidad de autotransporte, es decir, el tráfico es realmente una de las ciudades que más tráfico tiene y el automotor va por debajo de los 20 kilómetros por hora, ¿no? De los 30 kilómetros por hora, tiende a no tener una eficiencia en la combustión y genera más contaminantes. Entonces, ahorita le dejo aquí para después avanzar hacia dónde tenemos que mirar. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente la pregunta que uno se hace con todo lo que ustedes plantean es ¿hacia dónde vamos? ¿Hay forma de rectificar camino? ¿O estamos absolutamente, digamos, impedidos de poder a estas alturas modificar las cosas? Andrés, respecto de lo que tú planteas, ¿no? De estos efectos en términos de cómo los cambios biológicos se transforman en cosas que son artificiales, esos cambios que ya se han producido, polillas y estoy pensando muchas más cosas, ¿no? Es decir, ya las abejas que ya casi no quedan, etcétera, eso tiene reversa. Hay otros ejemplos, aparte de lo que uno siempre escucha, que las abejas, que los osos polares, que no, las típicas cosas de que hay extinción animal, hay plantas que ya no van quedando. Y en términos de los combustibles, ¿no? Es decir, claro, hay una sustitución hacia combustibles fósiles que uno debiera pensar en revertir, pero ¿qué pasa también cuando existen gobiernos como el de Trump, que precisamente va hacia el otro lado, es decir, hacia recuperar, digamos, los contaminantes, abrir más mineras, de las que son peores para la contaminación? ¿Podemos nosotros solos o esto se tiene que hacer también en conjunto? Porque si Estados Unidos, que está al lado nuestro, está hacia el otro lado, uno se pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer desde aquí, ¿no? Esa es la gran pregunta que podemos hacer. Y es muy difícil porque de repente tenemos que ponernos muchos de acuerdo, ¿no? Y jugar contra también los intereses de poder, que son muy fuertes. Sobre lo primero que me estás planteando, pues que si existe la posibilidad de restaurar los ciclos ecosistémicos, ¿no? Los ciclos ecológicos, que las diversas especies que hoy están
seleccionadas en presión, ¿no? O sea, reducidas por la presión de la actividad humana. Hay varios ejemplos, ¿no? Que tú ya mencionaste, de que se pueden volver a instaurar esos ciclos. Tal vez no idénticos a como eran antes, pero por eso es una restauración, pero semejantes, lo más parecido. Lo que pasa es que se necesita voluntad y mientras no tengamos las demás especies, las especies silvestres sobre todo, porque las domésticas han crecido muchísimo, es una cuestión de biomasa, eh, necesitamos pensar en precisamente la supervivencia en términos generales y globales, no solo de la especie humana, sino de las demás especies. Sin embargo, es un poco complicado porque, por ejemplo, tú abordas el tema de los combustibles y pues no solo Trump, también muchos gobiernos progresistas están reforzando la idea de proteger los combustibles. Y pareciera ser que ahora con el apagón de España salió a relucir que las energías renovables o las nuevas energías no son tan estables como se pensaría. Entonces están tratando, me imagino yo, porque todas las soluciones son cornucopianas a favor de la tecnología. Contaminamos algo, lo descontaminamos. Y yo creo que eso tendríamos que cambiar la racionalidad. No se trata de generar nuevas tecnologías que sean menos contaminantes como el inversor catalítico que le pusieron a los coches en los años 90, sino en tratar de pensar en cómo redistribuimos las ciudades y en tratar de pensar que muchas veces ni siquiera medimos algunas partículas como el vanadio, ¿sí? Que se usa para la producción del acero y mejorar la aleación del acero, pero también se está usando para las nuevas baterías de las fuentes renovables. Y resulta, y esto voy a citar un estudio muy viejo, un estudio de hace 20 años, mostró que en la Ciudad de México se incrementó en los pulmones de gente ya fallecida que le hicieron la biopsia en un 20% con respecto al 60%. ¿Y por qué toco el tema del vanadio? Porque nadie piensa en medir vanadio. Todos pensamos en medir los óxidos nitrógenos, el ozono, los compuestos orgánicos volátiles que son los bencenos, alcoholes, los productos de higiene, las pinturas, a lo que usamos cotidianamente y que entran en interacción con las nubes. ¿Qué nos queda por ver por adelante? Pues es que ahora sí que las políticas públicas tienen que ser repensadas desde otro sitio. Y desde ese otro sitio, pues ahora pues, me toca ser radical y en términos de pensarlos no desde la parte financiera, no desde la parte del dinero, sino pensarla desde la salud ambiental y desde la salud humana, que están profundamente vinculadas. Es decir, repensar las ciudades, ¿no? Repensar que los espacios, o sea, en la cronología que hace Omar, y aquí cierro, pues, hablamos del Valle de México y ahora hablamos de una megalópolis, que su extensión son entre 200 y 250 kilómetros, de población que viene a la Ciudad de México entre 2 y 3 veces a la semana usando carro o usando transporte público como en la obra infinita del tren de Toluca. Los del tren de Toluca van a venir y ir todos los días. Entonces, usamos, ahora que estamos por la reforma de las 40 horas, pero hay que considerar que las 40 horas tendría que estar considerado también el desplazamiento. Ya no son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio. Tenemos que pensar que en las 8 horas de trabajo está el desplazamiento. La mayoría de los trabajadores se desplazan de 2 a 4 horas y eso afecta también en términos de la salud y los contamina, o sea, se infectan, porque tú estás arriba de un auto 2 horas o arriba de un transporte público 2 horas y estás consumiendo, estás aspirando esa sustancia. Yo dejaría aquí, sí es un problema que tenemos que repensarlo muy profundamente.
Bueno, Wow. aprovechando que se hizo la luz acá de pronto también, porque Nos llegamos un se poco en la iluminaron. oscuridad. Estamos contaminando sociedad. Es que ese es el gran tema, ¿no? La redistribución, Claro. los modos de producción, pensar de una forma distinta las ciudades de un modo en el que la ganancia no sea el eje, ¿no? Claro. Sino la salud ambiental y humana. Marjorie, ¿cómo le seguimos por ahí? Sí, pues justo pensando en que es en los derechos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la ciudad, porque además em, cada vez que hay contingencia, perdemos el derecho a la ciudad. O sea, nos dicen, los niños no pueden salir al recreo, usted no haga ejercicio, y no solo en las contingencias, en realidad con los índices de ozono que tenemos, pues no podríamos hacer muchas de las actividades que hacemos, ¿no? O sea, si fuéramos estrictos con esto, de hecho, hace 6 años, creo que cuando estaba Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, modificó los índices para hacerlos más estrictos. Entonces, ¿qué habría que pensar? Pues mucho lo que decía Andrés es, no solamente, otra vez, no solo es el asunto tecnológico. Siempre creo que llegamos a esa conclusión cada programa. Porque, por ejemplo, está el tema de las desigualdades territoriales, los 5 millones de personas que vienen de otras entidades a trabajar a la Ciudad de México porque en sus entidades no hay empleo y y que además vienen con peores sistemas de transporte que los nuestros, o sea, mucho peores, mucho más caros, mucho más contaminantes. Entonces, ese es un tema porque además, aunque la cuenca del Valle de México es casi cerrada, sí tiene intercambio con otras cuencas. Si hay incendios en Veracruz, en Hidalgo, en Morelos, los contaminantes llegan hasta acá y viceversa, ¿no? Entonces, otro tema es que todos esos millones de personas que trabajamos en la Ciudad de México, más las que vienen, no es que lleguen a la Ciudad de México, es más grave. Llegan a Miguel Hidalgo, a Coyoacán, a Benito Juárez y a Cuauhtémoc. O sea, son millones y millones de personas, no en la ciudad, en 4 alcaldías de la ciudad. Y entonces no hay transporte público que te sostenga eso. Y no, ahí fíjese, ¿qué tecnología? Pues ninguna, porque no es un tema de tecnología, es un tema de empleos, es un tema de distribución territorial, es un tema de ordenamiento urbano. Entonces es salirse de la cajita de los catalizadores, que además yo creo que los científicos que están estudiando todo esto sí lo han hecho, o sea, sí han estado insistiendo en estas medidas que abarcan, que son medidas económicas, políticas y sociales y no físico-químicas y técnicas, ¿no? Eso lo dijo el premio Nobel, que había que salirse de la parte solo físico-química. Y otra cosa que ha pasado y que yo creo que es muy positiva es la disparidad en el gasto de la infraestructura vial, porque llegó un momento en que le estábamos aventando 58% a las vialidades para autos y 3% a la movilidad pública. Y eso, claro que cambió. O sea, ya el sexenio pasado no hubo segundos pisos, hubo cablebús, trolebuses, ¿no? Entonces, se puede, y yo creo que sí, porque sí ha habido muchos contaminantes que hemos logrado reducir. Pero lo que sigue, particularmente, por ejemplo, con el asunto del ozono, requiere mucha investigación científica para entender de dónde se están, cuáles son las fuentes, ¿no? Porque además son unas reacciones químicas bien complejas, es como un billar, eso. Este, y la otra cuestión, pues que sí, se tienen que seguir tocando intereses económicos y reestructurar, porque tampoco le podemos seguir exportando nuestra bronca, por ejemplo, a Tula, ¿no? O sea, ya nosotros no vamos a tragarnos todo esto, pero ahora que se lo soplen los compañeros de Tula, pues no. Y ahí es un asunto también de inversión en tecnologías, pero de definir qué cosas sí necesitamos producir y cuáles no tiene sentido porque el costo ambiental y social es mayor, ¿no?
Qué complejo, porque además parece ser que la complejidad es que es un problema multifactorial, ¿no? Es decir, no es solamente una cuestión de políticas públicas de incentivo a medios de transporte, sino que es una cuestión mucho más estructural y que tiene que ser abordado de otra manera. Pensábamos con Dani, porque bueno, yo viajo harto a China y me gusta China, pero estaba pensando en megalópolis y en estas ciudades que contienen o que tratan de más o menos sostenerse con una cantidad de habitantes que de verdad que es enorme, ¿no? Porque evidentemente que controlar la contaminación en ciudades pequeñas debe ser mucho más viable que en estas megalópolis donde son millones y millones de personas, y también qué priorizas, ¿no? Porque ahí está el trabajo, están las condiciones materiales, tienes que priorizar un poco eso, pero por otra parte tampoco deben haber partículas que terminen por dañar la salud de las personas. O sea, ¿dónde está el justo límite? Yo no sé cómo será el modelo chino, solo me acuerdo que una vez llegué a Beijing y dije, uy, que está nublado, no veo los edificios, y era contaminación. Y dije, por Dios. Pero entiendo que China está pensando, por ejemplo, en sustituir ciertos energéticos, sustituir modos de producción para lograr bajar los índices de contaminación. Y en ese sentido, Omar, preguntarte sobre, bueno, tú hablabas digamos, todo lo que ocurre con el Hoy No Circula y el impacto real que tienen esas políticas públicas. Evidentemente, esta es una de las ciudades, como bien decías, con mayor tráfico, ¿no?, de Latinoamérica, junto con, imagino que Colombia, Bogotá, que también dicen que los carros ni se mueven, o Sao Paulo. Pero también, bueno, hay el incentivo a los medios de transporte alternativos, hay un presupuesto un poco más orientado hacia ese lugar, pero como es multifactorial, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Tiene esto una solución en ciudades tan grandes, con esta cantidad de habitantes, más allá de solamente incrementar el presupuesto para esto de los medios de transporte? ¿O cómo ves? ¿O por dónde? Distopía, Preguntas fáciles. Preguntas simples. Explícanos Preguntas fáciles. China, desde el capitalismo, por favor. Desde el capitalismo desde el año salvaje. cero, ¿no? No, miren, también quiero ser un poco radical, porque yo creo que a estas medidas de repente hay que echar todas las ideas que puedan estructurar algo, claro, no a lo loco, sino realmente con lo que sabemos. Hice un estudio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios para la Ciudad del Centro Histórico, y analizamos la sustentabilidad ambiental del Centro Histórico, y no solamente de la Ciudad de México, sino también de Puebla, y algunos factores son los mismos. Y efectivamente la electromovilidad, pues, y el transporte público digno ayuda muchísimo a dejar el auto y tomarlo. Con la pandemia, con el COVID, eh, quien decía que no podíamos tener una ciclovía sobre Insurgentes, se tuvo una ciclovía, ¿no? Y se mantuvo y se han ampliado las redes de ciclovías. Y ha habido, cierta manera, una política con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno hacia allá. Y creo que está bien, está apuntando a lo que la CAME no se le había ocurrido. Eh, pero hay muchas otras cosas. La Ciudad de México, como muchas de estas ciudades con mucho tráfico, pero la Ciudad de México y su zona metropolitana es un paciente con topecistis y bachelítico. ¿Qué es esto? Está lleno de topes y está lleno de baches. Es decir, eso también impacta sobre la movilidad del autotransporte. No hay sincronización de los semáforos. Realmente hay momentos en los cuales es un semáforo. Cuando uno analiza ahora en el sistema móvil, es que esto está muy bueno, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, los patrones que nos da Waze sobre dónde están los tráficos y etcétera, recurrentemente hay un punto donde hay tráfico, y generalmente te vas a encontrar que es el punto en donde todos los microbuses o taxis se detienen para recoger gente y hacen verdaderas cuellos de botella. Y otra cosa muy interesante es apostar por el teletrabajo en periodos de estiaje, en estos periodos de tráfico. Claro que también hay que cuidar ahí la parte de respetar los derechos de las personas, porque a veces no podemos hacer teletrabajo porque hay que llevar a los niños a la escuela o al revés, etcétera, ¿no? Creo que es muy importante ahí incentivar este teletrabajo en estos periodos cálidos y donde sabemos que marzo y mayo son problemáticos, ¿no? Y tenemos que incrementar las zonas húmedas al interior de la ciudad. Hay partes de la Ciudad de México, y lo veo, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, donde
hay colonias enteras donde el metro cuadrado de área verde es de 0.1%. Es decir, no hay áreas verdes. Entonces se tiene que recuperar espacios para áreas verdes y áreas húmedas. Eso en cierta manera reduce la generación de partículas suspendidas. Yo incluso me aventaría a proponer la eliminación de uno de los periodos de verificación de automóviles. Solamente tendríamos un momento de verificación. ¿Y esto por qué lo digo? Si sabemos que durante la época de lluvia realmente disminuye la contaminación, no encuentro el motivo por cual se le carga esta verificación a quienes tienen autotransporte. Porque una cosa que pasó con el hoy no circula es que se compraron más autos, pero después cuando vino la doble verificación, también pues ha tenido un impacto sobre la recaudación de impuestos, porque realmente quien mantiene un auto, de hecho, el parque vehicular de la Ciudad de México es el más moderno si lo comparamos con Guadalajara, por ejemplo, o con Monterrey. Entonces, se ha incentivado mucho este parque vehicular. Bueno, esto que ocurre en la Ciudad de México y lo que se ha hecho con los últimos 6 años, puso a la Ciudad de México como la tercera ciudad contaminada en la República Mexicana. Actualmente está Guadalajara y Monterrey. Y bueno, Monterrey es la número 1. Entonces, se tiene que analizar qué sí funcionó y qué está funcionando. Porque la verdad es que ciudades como Valle de Toluca, Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, Rosarito, Monterrey, León, Guanajuato, Puebla, pues están siguiendo el mismo patrón que la Ciudad de México. Entonces, sí, yo diría que hay que cambiar al menos eso para empezar a ver datos reales de mejora en la calidad del aire. Pues con eso nos quedamos, ¿no? Se nos acaba el tiempo, como siempre. Es un tirano el tiempo, porque además son temas que son tan complejos que requieren muchísimas reflexiones que a veces se hacen en la academia, pero luego no llegan a los medios. Entonces, pues vamos a seguir hablando de este tema, ya sea con nosotros, ya sea con Arturo, pero vamos a seguir aquí en Salidas de Emergencia platicando de este tema y de posibles salidas y de cosas que tenemos que pensar entre todas y todos. Entonces yo les agradezco, chicos, como siempre, un placer enorme escuchar de estos temas que son los realmente importantes. Los más importantes, ¿no? Entonces, pues acá nos vemos, si no conmigo, con Arturo la próxima semana. Con alguien. Ah, sí, acá nos vemos. En pie de página la próxima semana. Exacto, en pie de página. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana, chicas. Gracias. Chao.